El pueblo cristiano evangélico encontró en Parque Nueva Jerusalén un lugar de alta calidad dedicado especialmente al descanso de sus seres queridos. Un espacio diseñado para quienes tienen en la fe evangélica un mundo en común. Nueva Jerusalén, acompañando al pueblo cristiano desde el 2001. Para más información, llámenos al +569 6654 1422. Estamos a su disposición las 24 horas. A continuación, Unidos, un pueblo que conquista. Muy buenas tardes, bienvenidos a Unidos, un pueblo que conquista. Bienvenidos al programa que vamos a estar hoy día dirigiendo con Ángela Augusto. Ángela, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Marlene, cómo estás? Bien, muchas gracias. Hoy día vamos a estar hablando de temas bien interesantes, de una biografía. Como siempre, estamos conversando juntas. Pero antes de eso, les quería recordar que si usted tiene alguna consulta del Parque Nueva Jerusalén, lo único que tiene que hacer es comunicarse con el +569 6654 1422. En ese número usted puede encontrar un asesor que le va a orientar en cualquier consulta que usted tenga. Así que contácteles. Y bueno, también les voy a recordar que como estamos, nuestra transmisión en vivo, usted también nos puede escribir, conectarse a nuestro fanpage y ver la transmisión en vivo y comentarnos para que le podamos saludar acá en vivo. Así que coméntenos nomás. Y vamos a estar hablando hoy día de Charles Parham. Charles, ¿qué fue? Bueno, fue un evangelista estadounidense que gran parte de su ministerio se desarrolló entre finales del 1800 y principios del 1900, y un ministerio que fue con mucha manifestación de lo sobrenatural de Dios. Sanidades, milagros, hablar en lengua fue algo habitual en su ministerio. Muchas personas cambiaron sus vidas y fueron salvas a través de este ministerio. Así que sin más preámbulo, me gustaría que me pudieras comentar, Ángela, sobre el origen de Charles. Por supuesto. Bueno, su fecha de nacimiento fue el 4 de julio de 1873 y nace en Estados Unidos. Sus padres son William y Anne María. El matrimonio de ellos tuvo 5 hijos, y incluyendo también a él. Pero lamentablemente él tuvo una infancia difícil. Varios de los autores que nosotros vamos comentando tienen infancias difíciles, pero es como que dentro de lo que comenta la biografía de él, él ha sido un poquito más atacado, porque a los 6 meses contrajo fiebre y lo mantuvieron en cama. Y dentro de su tiempo, los primeros 5 años sufría espasmos, porque fue como una infancia bien difícil, bien enfermiza. Entonces su frente se hinchaba y su cabeza aumentaba de tamaño. ¡Oh, qué triste! A los 5 años. Porque imagínate, el día de hoy podemos ver, a veces los niños sin querer, obviamente no entienden lo que está pasando. Imagínate todo lo que tuvo que pasar, cómo se veía en aspecto. Sí. Él, claro, su cabeza lamentablemente cambiaba hasta de tamaño por esta afección en la infancia. Claro, que eran espasmos que sufría a los 5 años. Y bueno, a sus 7 años fallece su madre, tiene un episodio importante, pero increíblemente, a pesar de que vivió una pena y soledad, él siempre tuvo una convicción que sucedió cuando su mamá murió, que se iba a volver a reencontrar con ella. Entonces, una de las cosas que siempre se comenta es que esto influyó en una de sus decisiones de poder entregar su vida a Dios. Pero lamentablemente ese episodio también lo marcó para que él se volviera una persona muy melancólica y también pesimista. Pero el Señor, a pesar de toda la dificultad en su niñez, iba a tratar con él. Bueno, y sin embargo su padre, a pesar de que había vivido un episodio difícil, se vuelve a casar. ¡Ah, qué bien! Pero qué hermoso lo que te voy a contar, porque sabes que a pesar de que muchas veces vemos que las familias se vuelven a reconstruir, en este caso, cuando los papás se vuelven a casar, él tuvo una buena madrastra, una mujer que realmente era querida y era muy buena, era muy reconocida por lo que ella tenía en su corazón, que sin duda es una luz de Dios. Y a los 9 años contrajo reumatismo inflamatorio, por lo que quedó lleno de nudos en su cuerpo. Y cuando se acabó la enfermedad que había contraído, su piel se volvió transparente porque tuvieron que darle muchos medicamentos, ya que también
empezaron a afectar su flora intestinal, entonces dejando sin paredes cercanas a su estómago. Entonces esto le afectó muchísimo en el crecimiento durante 3 años. Entonces su infancia realmente fue difícil, le afectó en su cabeza, le afectó su crecimiento, pero aún así el Señor tenía un plan con este hombre. Sí, increíble cómo a lo mejor él fue bien atacado, pero gracias a Dios él fue criado en un lugar donde una familia muy acogedora, Sí. una mamá que era muy cercana, y aunque ella después no estuvo, tuvo una persona que lo pudo recibir bien y también acompañar en estos tiempos tan difíciles. Una de las cosas que a mí me gustó también de esta familia en particular es que ellos de temprana edad llevaban a los niños a la escuela dominical. Sí. Entonces él siempre iba a la escuela dominical, y sabes que me llamó también la atención es que él, de siendo muy pequeño, una de las cosas que él siempre decía es: ay de mí si yo no predico el evangelio. Eso lo decía siendo un niño. Yo digo, Señor, bueno, de repente tienes propósitos con nosotros, pero hay personas que desde pequeños ya los empiezan a desarrollar y Dios les empieza a mostrar. Y él ya sabía que tenía que hacer esto. De hecho, también lo sabía que él empezó a prepararse para su llamado. ¿Cómo lo hacía? Él empezó a estudiar por sí solo libros. También sabía que tenía que tener una actitud de servicio, así que ayudaba a sus hermanos en cuanto podía. Y bueno, siempre estaba ahí dispuesto. También en la familia él tenía que desarrollar un trabajo. Este era cuidar el ganado. ¿Y sabes qué hacía mientras cuidaba el ganado? A mí me encantó. ¿Sabes qué? Como él sabía que tenía que predicar, le empezó a predicar a las vacas. Pero ¿sabes qué? Él como empezó a preparar todos los temas siendo pequeño, él empezó a preparar estos sermones y se los predicaba a las vacas, pero distintas temáticas. O sea que de verdad, desde pequeño, marcado con el propósito del Señor y también atento a preparándose para su llamado. Wow. Así que él tenía muy claro lo que iba a hacer. Sin embargo, siendo adolescente, una de las cosas que a él le pesaba era que él no estaba seguro de su conversión al Señor. Y un día iba caminando a la casa con el corazón bien apretado y empieza a cantar un himno. Y sabes que cuando iba en el tercer en la tercera estrofa del himno, vino una convicción de que él era una persona salva. Entonces, es una de las cosas que él quiso empezar a predicar. Así como su mamá marcó este destino también de decir, yo quiero reencontrarme con ella y todo eso, él también en ese momento recibió una convicción del mensaje que él quería predicar sobre salvación de las almas. Él amaba las almas. Así que se convirtió en maestro de la escuela dominical y a los 15 años ya empezó a predicar en distintos lugares. Y a los 16 entró a la universidad. Cuando entró a la universidad, la verdad, lo que él quería era prepararse para su ministerio. Pero cuando entró ahí, encontró a distintas personas y escuchó varias historias de distintos ministerios. Y eso la verdad le trajo un poco abajo sus deseos, porque empezó a escuchar que muchas veces los ministerios también venían con mucha pobreza. Y él decía, yo no quiero eso para mí. Entonces, de a poco lo escuchó tan en forma repetitiva que empezó a alejarse y dijo en un momento, a lo mejor yo no tengo que hacer esto. Y empezó a estudiar medicina porque él dijo, no, yo de verdad quiero hacer una vida de provecho en donde yo pueda tener recursos. Pero ¿sabes qué? En ese proceso en que él se alejó del Señor y empezó a ver otras opciones, él empezó a recordar este llamado y empezó a tener como este apretón también de decir, Señor, bueno, yo hice esta promesa, y empezó como a sentir como esta carga, yo tengo este llamado, yo tengo que hacerlo. Y una de las cosas que de repente le pasó es que se enfermó nuevamente, muy grave, le vino una fiebre muy alta. Y esta fiebre tan alta que de hecho el médico fue y no les dio mucho tiempo de vida. En esos momentos donde estaba muy sedado, lo único que ya le quedaba casi era recordar, porque casi ya no podía ni verbalizar lo que estaba pasando. Y en ese momento, una de las cosas que le vino a su mente es que el Señor en la adolescencia le había hablado, vas a predicar, y él lo había escuchado varias veces, entonces esa misma voz la recordó, vas a escuchar, vas a predicar, y en ese momento él pensó, Señor, si tú me provees, si yo no tengo que andar pidiendo, si yo veo tu forma sobrenatural en los recursos, yo voy a estar ahí, voy a ir a la batalla. Y en eso, como ya no podía verbalizar mucho, empezó a decir el Padre Nuestro, y cuando dijo, hágase tu voluntad, sabes que vino algo pero increíble. Él fue en ese momento pidiendo por su vida, fue sano. Wow. Fue sano.
Y entendió, después dijo, no, yo esto es lo que tengo que hacer, entiendo que el Señor para esto me llamó, dejó la medicina y empezó a dedicarse a lo que iba a ser su llamado evangelístico. Así que me gustaría, y Ángela, coméntanos cómo empezó estos primeros años de evangelismo. Bueno, y luego de haber también sido sano, bueno, sus tobillos no estaban muy firmes, entonces nuevamente comenzó a orar y el Señor restauró esos tobillos y comenzó nuevamente su peregrinaje dentro de lo que Él había prometido, ir a predicar. Entonces su primera reunión evangelística comenzó a los 18 años. Yo puedo entender un poco porque él no quería vivir esta situación de pobreza, porque creo que su infancia fue tan difícil que vivir también una pobreza extrema para él no era una buena opción. Entonces él trató de inclinar más su vida a algo profesional que tenía que ver con la medicina. Pero sin duda Dios nuevamente lo trae a los 18 años, tiene la primera noche de asistencia buena, donde comienza a predicar el Evangelio, pero no había mucha participación al principio, pero increíblemente esta reunión, sabiendo que era un hombre respaldado por Dios, resultó con muchas personas aceptando a Cristo. Era lo que estaba latente en su corazón. Y luego, en ese tiempo, bueno, dentro de esos tiempos, porque fueron 3 días, conoce a su futura esposa. Y su futura esposa lo conoce a él porque asiste la familia de ella y le comienzan a comentar lo que había sucedido dentro de las reuniones, que había conocido a este hombre, este varón, y que él estaba llevando a muchos al Señor, a Cristo. Entonces, a la siguiente semana ella lo vio y se sorprendió. Entonces ella dijo, wow, este hombre realmente es un hombre de Dios, y se dio cuenta que a ella le faltaba mucha convicción, devoción y fe, y dijo, quiero seguir los pasos. Y tomó una gran decisión esta mujer que se llamaba Sara, y comienza a consagrarse al Señor y comienza a cultivar una amistad con él, y luego, tiempo después, se casan en 1896. O sea, el Señor siempre va a traer una voluntad perfecta, no solamente va a llenar espacios de lo que uno pide, sino que también Él tiene el complemento, tiene el idóneo, tiene muchas cosas importantes para completar nuestra vida y poder avanzar en los ministerios. Sí, qué bien, porque efectivamente ella incluso también en esa etapa, ella dijo, cuando ella la primera vez que escuchó el sermón, ella igual dijo, yo no he buscado realmente al Señor, y entonces incluso decidió consagrarse al Señor. Y fue una mujer muy dedicada, siempre acompañando a su esposo en todo, así que bien, como tú dices, Dios tiene a la persona indicada. Por supuesto. Bueno, también ya a los 19 años, adivina lo que pasó. Lo invitaron a ser pastor de una iglesia ahí en Kansas. Él tenía, claro, 19 años y él empezó a hacerlo, claro, muy joven. Y sabes que una de las cosas que, ¿por qué lo colocaron y que también veían en él, era un liderazgo nato? Ellos decían, le vemos un gran futuro a este joven, por eso lo colocaron en ese lugar. Sin embargo, como él también tenía este llamado evangelístico, había muchas personas nuevas que llegaban y de repente hablaban con él, que estaban en proceso de convertirse, de ser salvos. Y en esa etapa, cuando él los conocía, de repente les decía, bueno, no es tan importante la denominación que tú vayas, lo importante es que tú busques al Señor. Y se enteraron de esto que le estaba diciendo a las personas, los líderes de esta iglesia, que lo habían puesto como pastor. Y claro, ellos dijeron, no, tenemos que ser fieles y tratar de traerlo al ministerio. Como no llegaron a este acuerdo, en un momento dijo, claro, yo respeto las denominaciones, pero a lo mejor mi evangelismo no va en esta forma. Entonces decidió trabajar en forma separada, trabajó fuera de denominaciones durante toda su vida ministerial. Y fue un tiempo bien hermoso, pero una de las cosas sí que pasó fue que sus padres, cuando se enteraron del rechazo que tuvo en la iglesia, fue que ellos lo rechazaron un poco como hijo, le dijeron, no, esto no puede ser, pero sabes que Dios es muy fiel, porque fue y unos amigos le ofrecieron su hogar, él pudo estar ahí con ellos y también asumieron como un rol de nuevos padres, o sea, Dios tenía cubierta todas sus necesidades. Y él comenzó su ministerio evangelístico, ya no solamente en la iglesia, sino que se empezó a mover a todos los lugares, sin asociarse con una denominación, predicando en todos los lugares, escuelas, salones, los lugares que fuera. ¡Wow! ¡Qué increíble! Pero en algún momento pasó también que él volvió a estar enfermo, ¿no? Sí.
Bueno, este es un episodio donde él comienza a orar por su sanidad, pero se le revela algo importante. Trae la luz de la palabra, trae cosas que nosotros a veces no tenemos claro. Y entonces estaba recién casado y comienza sus viajes evangelísticos. Él era bien recibido. Y dentro de 1897 nace su primer hijo, que se llama Claude. Sí. Pero lamentablemente dentro de ese tiempo él se enferma ya de una afección cardíaca. Yo digo, este hombre pasó su infancia enfermo y ya grande nuevamente se vuelve a enfermar, pero Dios tenía un plan de demostrarle una sanidad divina que él iba a comenzar a conocer. Entonces comienza a tomar medicinas, pero lo coloca más débil, lo que sucedió también cuando él era niño. Entonces, lamentablemente también dentro de su tiempo, su bebé, Klaus, se comienza a enfermar y le da fiebre alta. Y los médicos no comienzan a entender qué es lo que le estaba sucediendo a ellos dos. Por ello, él recibe un llamado de una persona para que pudiera orar por él por sanidad. Y él ora de una forma natural y le vino una convicción de poder también hacerlo por él mismo. Dijo, si yo puedo orar por una persona y esta persona va a sanar, porque hay un poder sobrenatural actuando a través de la oración, que es el Espíritu Santo, en una persona, ¿cómo no voy a ser sanado yo? Entonces, él tiene esa convicción y al instante es sano. Entonces el Señor quería enseñarle desde pequeño que todo lo que podía haber sucedido había una sanidad divina, un regalo de Dios para él. Y esto lo hizo en su medida de fe. Porque luego oró por su bebé y su bebé también fue sano. Qué increíble cómo Dios hace todas estas cosas. O sea, él efectivamente, él siempre fue tocado, pero en algo que Dios tenía un propósito marcado con él, porque esto fue un despertar y desde ese momento empezaron unos milagros tremendos en el ministerio de Parham. Sí. Pero mira, vamos a seguir comentando de varios milagros que ocurrieron en el ministerio de Parham, pero vamos a tener que hacer una pequeña pausa, así que por favor no se paren de nuestra sintonía porque ya regresamos acá Unidos, un pueblo que conquista. Se transforma todo. Estás viendo Unidos, un pueblo que conquista. El deceso de un ser querido no es el mejor momento para tomar una decisión cuidadosa y bien pensada, ya que podríamos estar siendo afectados por nuestras emociones. Nueva Jerusalén es un parque cementerio evangélico pensado para todo el pueblo cristiano. Está ubicado en Santiago, Quilpué y Concepción. Si usted llama al más 569-6654-1422 y menciona a Unidos, un pueblo que conquista, podría acceder a importantes descuentos. Así que llámenos, le estaremos esperando. Recuerda que todos los meses tendremos concurso, el que será auspiciado por el Parque Nueva Jerusalén. Para participar, solo debes completar el formulario que estará publicado en el fanpage de Unidos, un pueblo que conquista. Estás viendo Unidos, un pueblo que conquista. Y ya estamos de regreso aquí en Unidos, un pueblo que conquista. En este programa estamos recordando la vida de Charles Parham junto a Ángela. Pero recuerden que hay concurso auspiciado por Nueva Jerusalén y lo único que tienen que hacer es llenar un formulario que está en el fanpage de Unidos, un pueblo que conquista. Y recuerden que nuestro auspiciador, si usted necesita cualquier información de ellos, solo debe llamar al más 569-6654-1422. En ese número va a haber un asesor disponible para atender sus consultas. Y vamos a seguir con la historia de Parham. Pero antes, ¿hay personas que ya nos han saludado? Sí, Ángela. hay conectados, así que queremos saludarle a todos los que se han conectado. A Carito dice las mejores bendiciones. Le bendecimos también Cindy Trejos. Hola amada, bendiciones. También le mandamos bendiciones. A Sao Mena, son una rebendición. Cindy Trejos, amén. Norma Isabel, hermoso testimonio. Les bendecimos a todos los que se han conectado. Sigan comentando y también sigan ahí a la sintonía de cada biografía, porque sin duda el Señor está hablando a través de ello. Sí, son tremendas historias de vida. Y una de las cosas que estábamos hablando es que Dios le mostró el tema ya de la sanidad divina. Sí.
Pero empezaron a realizar unas reuniones de sanidad, Sí, ¿cierto, Ángela? las reuniones de sanidad, pero esto fue en proceso, porque vemos ¿Cómo que fue? varios episodios de lo que vivió Parham fueron convicciones que fueron en crecimiento para una fe que iba a ser en un momento donde su ministerio se iba a destacar por sanidad, iba a ser una de las partes que el Señor le iba a mover. Entonces comienzan las reuniones de sanidad después de la sanidad de Parham y su hijo, que fue una de las cosas que el Señor hizo. Entonces él recibió una triste noticia: 2 de sus amigos fallecieron por una enfermedad. Entonces aquí viene una convicción mucho más fuerte que antes. Esta convicción lo iba a llevar a tener reuniones de sanidad. Y ahí ocurrió una cuestión de vida o de muerte, porque él dijo: si yo hubiese entendido este principio mucho antes, hubiese ido a orar por mis amigos y quizás ellos no hubiesen muerto. Entonces entendió que era necesario que dentro de sus reuniones hubiera sanidad. Entonces, la primera reunión divina, hubieron milagros de sanidad, de hidropesia. Había una mujer que le habían dado 3 días de vida, y esta mujer era inválida y ciega, pero gracias a la reunión de sanidad, en donde se manifestó una atmósfera de fe, esta mujer fue sana. Existían otros ministerios como el de María Goodward Ether, sí. la que hablamos la vez Sí, me anterior, María Goodward Ether. ya, Sí. que también vivían dentro de las oraciones de sanidad y los cultos de sanidad, pero dentro de Kansas no estaba conocido este ambiente, Claro. no se conocían este tipo de milagros. Entonces fue algo nuevo y algo que el Señor trajo. Entonces Dios va a usar en diferentes partes del mundo gente que traiga lo sobrenatural, el reino manifestado. Así es, porque Dios ocupa personas dispuestas. Vio a este joven desde muy pequeño dispuesto con un llamado muy claro. Él sabía desde pequeño lo que tenía que hacer, y aunque en un momento tuvo un traspié y dudó en hacerlo, él tuvo la convicción y fue un hombre que le dedicó la vida al ministerio. Después de empezar estas reuniones de sanidades, también fue impulsado a hacer un hogar de sanidad divina en Kansas. A este lugar le llamaron Betel. Y el propósito de este lugar era tener una atmósfera hogareña para quienes confiaban en Dios para su sanidad. Entonces, era un lugar que tenían un lugar como para hacer cultos, tenía 14 habitaciones adecuadas para albergar personas que necesitaran estar ahí para ser sanos. Tenían también una imprenta, un cuarto de lectura, o sea, era un lugar bien adecuado para hacerlo. Y también empezaron a hacer clases a los ministros y evangelistas para prepararlos para el ministerio. Fue tanto la diversidad que empezaron a hacer en la casa de Betel, que no solamente hicieron eso, sino que también empezaron a ocupar ese lugar para encontrarle hogares a huérfanos y también trabajos a las personas que estaban desempleadas. Fue un momento, un lugar de mucha bendición para toda la población que estaba ubicada ahí en Kansas. Y ¿sabes qué? Una de las cosas que me llamó la atención, ¿te acuerdas que Parham había dicho: Señor, yo no quiero pasar por problemas económicos, yo no Claro. quiero estar pidiendo ni nada? Bueno, él en general, sus movimientos, todos los proyectos que él hizo, él siempre iba con proyectos así como confiando en que el Señor iba a proveer cada dólar necesario para cada proyecto. Fue así que de un día para otro, se dio cuenta que no tenía la plata para pagar un arriendo, el arriendo del lugar. Y la verdad, ¿sabes qué? Él estaba tan cansado con todo lo que había hecho en el día que su oración de la noche fue: Señor, estoy muy cansado, pero yo confío en tu provisión sobrenatural. Así que se fue y se acostó y durmió perfectamente toda la noche. Adivina qué pasó al siguiente día. Apareció un hombre en su puerta y le dijo: ¿Sabes que yo me desperté en la noche con algo, una comisión, y yo que tenía que traerle este dinero? Y le fue y le entregó el dinero, la suma exacta para pagar el arriendo. Y como ese milagro financiero ocurrieron muchos. En general, todos, como te decía, sus ministerios, todas las cosas que él hizo fueron sin pensar en cómo se iba a reunir el dinero, sino que Dios proveía sobrenaturalmente. Wow. Y bueno, también después pasó algo, ¿no? Empezaron a formar institutos. Sí, bueno, el Hogar de Sanidad Divina en Kansas impulsó lo que sería después Stony Folly, que sería un instituto bíblico, un instituto bíblico donde Parham comenzaría a mover todo lo que era su ministerio. Entonces fue tanto el éxito de lo que había ocurrido en Betel y cómo el Señor había movido a este ministro de una forma sobrenatural, y también no solamente estaba tocando la área de sanidad, sino también la área financiera. Entonces él buscó al Señor
y en 1900 él comienza este instituto bíblico. A Y mí, estaba abierto. sí. A mí lo que me gustó, ¿sabes? De esto es que las personas mismas fueron los que le empezaron a decir, porque como ya estaban haciendo clases en Betel, decían, bueno, pero ¿por qué no hacemos un instituto? O sea, algo ya más formal. Claro. Y claro, él buscó al Señor para tener una respuesta y efectivamente se formó este instituto. Sí. Es impresionante porque estaba abierto a todo ministro y creyente que estuviera dispuesto a dejarlo todo, como él lo había dejado. Entonces él estaba tratando de impartir también su legado. Y en ese mismo año dejó tarea a su alumno, leer Hechos en el bautismo del Espíritu Santo. Y esto fue increíble porque el Señor comienza también a tratar de una forma personal a cada uno de los alumnos de este instituto. Y comenzó lo que podríamos hablar sobre las lenguas. Y una de sus alumnas le pidió que impusiera las manos porque ella ya había tenido varios episodios en donde las lenguas se habían comenzado a manifestar. Pero ella tenía la convicción de que si Parham ponía las manos sobre ella, se iba a desatar algo sobrenatural. Entonces cuando ella va y le pide, ¿sabes? Quiero que usted ponga las manos sobre mí porque yo sé que algo el Señor va a traer. Él en un momento se vio como no tan dispuesto, sino más bien estaba pensando que no era necesario, pero cuando él lo hizo, increíblemente se desataron lenguas sobrenaturales. Y qué lindo porque él no hablaba lenguas, No. pero Dios usa a las personas, o sea, no son las personas que hacen estos milagros, sino el Señor por medio de personas. Y hubo un despertar en esta joven, ¿no? Sí, un despertar increíble porque en eso que la gloria, como comenta el escritor, cae en ella, comenzó a hablar en chino y no pudo hablar el inglés, que era su lengua natal. Y después de 3 días, ella seguía hablando. Es que es increíble, 3 días hablando chino y no poder volver a hablar inglés. La lengua nativa. Oh, qué increíble. Entonces el poder sobrenatural de Dios la inundó por completo. Y los alumnos convirtieron ese lugar en un cuarto de oración. Era Claro. un dormitorio, pero se volvió un cuarto de oración porque estaban sucediendo cosas sobrenaturales. El mismo Dios estaba tratando con los alumnos personalmente, como le había comentado. Sí, a mí me gusta mucho este episodio porque, ¿sabes qué? Una de las cosas que me gusta también de Parham es que él entendía un poco del tema de delegar. Entonces, él preparaba personas y él iba, porque él era un evangelista, entonces no solamente estaba en este lugar, dictaba clases y todo, pero él iba a otros lugares a hacer predicaciones. En ese periodo que pasó esto, él fue a hacer por 3 días una predicación y al regresar pasó algo tremendo, ¿no? Sí, pasó que, estaban todos sentados arrodillados dentro del dormitorio y se comenzaron a manifestar las lenguas de fuego. Una anciana dijo que en esos momentos en que entraba al cuarto se manifestaban las lenguas de fuego y se habían colocado sobre sus cabezas. Entonces, Sí. en ese momento, Parham pensó y dijo, este es el momento en que el Señor me está llamando a algo más, a revelar todo sobre el hablar en lenguas. No es solamente sanidad, no es solamente el milagro financiero, sino que Dios también está trayendo luz sobre otra de sus señales y misterios que el Señor trae. A mí me gusta mucho porque en esta época, en Estados Unidos en particular, hubo muchas demostraciones de milagros y también de hablar en lengua, así como hablamos que la hermana Ether, Sí. que hablamos en la biografía anterior, también estaba en otras partes de Estados Unidos en estas mismas manifestaciones. ¿Sabes qué llamó esto mucho la atención de toda la gente? Al principio muchos iban por curiosos, pero empezaron a ir hasta personas del gobierno para evaluar las lenguas, empezaron a ir periodistas, o sea, empezó a ir todo el Profesores mundo, de idioma. profesores de idioma, porque sabes que una de las cosas que me ha llamado la atención que en ese ministerio no solamente hablaban lenguas angelicales, sino que hablaban lenguas humanas. Entonces de repente estaban hablando, la primera vez que habló lenguas Parham, habló sueco. Eran varias lenguas humanas. Sí. Entonces todos les llamaba la atención y empezaron a hablar y salieron las primeras planas en los periódicos. Sí. Pentecostés ha llegado, Pentecostés ha llegado. O sea, la verdad fue increíble. Y de hecho hay un episodio importante que hay que mencionar, que habló un hombre en la congregación y dijo, yo soy incrédulo. Y había oído el Salmo 23 en su lengua, porque había una manifestación de Dios. O sea que las lenguas también eran para aquellos que no creían, los que eran incrédulos, para poder traer la convicción de que hay un Dios soberano que está actuando en cada una de las personas. Claro, Dios
a veces nosotros no entendemos lo que hace, pero Dios obra en forma perfecta. Hay distintas manifestaciones del Señor. Dios usó estas manifestaciones en este tiempo que fue hermoso. Hay muchas que también siguen ocurriendo hoy. Hay distintas estrategias que Dios va ocupando, pero Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. El mismo que veíamos aquí salvando a personas con estas manifestaciones, llamando la atención de muchos, porque hay muchos que llegaban incluso para ver, pero también había gente que llegaba para burlarse. Pero sabes que cuando el ambiente que había era tan poderoso, empezaban a orar y mucha gente era sanada, empezaban a orar, o sea, eran muchas personas salvas. Fue un momento hermoso. Pero sabes que lamentablemente cerró en un momento este primer instituto por otras actividades que tenía que hacer Parham, pero en 1905 abrió otro instituto en Houston. Y adivina a quién vemos en ese instituto tomando clases. Seymour. A Seymour. Sí. ¿Se acuerdan Seymour? Él fue uno de los avivadores, bueno, él fue el avivador de Azusa, muy conocido, que también lo nombramos antes. Él fue a este ministerio y él cuando entró, él al principio quería ver un poco este movimiento porque decía, esto de hablar en lenguas como que también le llamaba la atención. Él me miraba un poco de lejos, pero entró y estuvo instalado también en ese instituto. Y parte de lo que él también pudo aprender en ese instituto fue después lo que se vio en Azusa. Un momento hermoso. Y bueno, Parham predicó por muchos lugares. En algún momento decidieron empezar a hacer no solamente reuniones en la región, sino que empezaron a planificar reuniones en distintas partes de Estados Unidos. Y hubo un derramamiento precioso. En 1905 ya andaban haciendo giras por distintas partes del mundo. Pero ¿sabes qué? Hay muchas personas que trataron de levantar falso testimonio y también trataron de matarle. Hubo incluso una vez en que él estaba predicando y tomó el vaso de agua y se empezó a torcer. Y él empezó a orar y fue sano. Después le hicieron análisis al agua que tenía. Y ¿sabes qué? Era un veneno tan fuerte que era capaz de matar a 12 personas. Era gigante. Y no solamente a él, sino que su equipo de trabajo, como él estaba haciendo estas giras por distintas partes de Estados Unidos, también con la misma técnica de envenenamiento, también trataron de hacerlo con las personas que trabajaban con él. Pero gracias a Dios fue en el momento propicio, Dios hizo la obra y ninguno de ellos falleció, sino que todos fueron y vivieron para la gloria del Señor. Y pudieron seguir desarrollando estas campañas hermosas que iban haciendo por distintos lugares. Este ministerio en particular contribuyó a más de 2 millones de conversiones directas e indirectas en distintas partes del mundo. La frecuencia de las asistencias a sus reuniones eran en promedio 7.000 personas y muchas de las personas que asistieron a estas reuniones recibieron sanidad, recibieron la evidencia de hablar en lenguas, fueron salvos, que es lo más importante. Por supuesto. Pudieron seguir el camino de Cristo. Y ¿sabes qué? Una de las cosas que también me gustó de esta biografía es que él ya cuando era una persona ya mayor, antes de fallecer, él pudo ver a 2 de sus hijos, de varios hijos que tuvo, 2 de sus hijos decidieron seguir el ministerio. Qué hermoso no solamente tener un legado y que todo termine ahí, sino que sus hijos admiraban tanto a su padre que ellos también quisieron continuar incluidos y ser parte del ministerio. Qué hermoso. Así que bueno, hermosa historia, ¿no? Bueno, sé que estuvieron algunas personas más saludándonos en este momento, pero nos vamos a alcanzar a saludarles porque ya nos tenemos que ir, pero los vamos a dejar a todos invitados para que puedan ver mañana un nuevo capítulo de Unidos, un pueblo que conquista. Ángela, muchas gracias por estar el día de hoy compartiendo y pudiendo conversar de esta linda biografía. Y nos esperamos el día de mañana acá en Unidos, un pueblo que conquista. Así que nos vemos mañana. Estás viendo Unidos, un pueblo que conquista. Nueva Jerusalén, donde el pueblo evangélico encontró un lugar de alta calidad, dedicado especialmente al descanso de sus seres queridos. Estamos a su disposición para apoyarlo las 24 horas. Únete a una gran conversación. Unidos, pensado para todo el pueblo evangélico chileno. De lunes a viernes, de 16 a 16:30 horas por redes sociales y Corporación TV.